Alejo I, un ex librero de mente que cree estar poseído por el espíritu de Philip K. Dick. Se proclamó papa e invadió Europa. Toda expresión de ocio interesante se prohibió fulminantemente. Los cómics, el cine, que mola, la música, los juegos y las miniaturas. ¿Acaso un hombre no podía disfrazarse de un personaje manga favorito sin que le metieran en la cárcel? Pues no. Por lo visto no. Los Fan Hunter, las tropas armadas especializadas del Papa Alejo, se encargan de mantener el orden con un puño de acero por todo el reino de Dick. Pero hay un grupo de gente dispuesta a plantar cara, los comiqueros, cinéfilos, roleros, guargameros, pintores de minis, los fans, organizados en una resistencia. Suplen sus carencias de entrenamiento formal con todo lo que han aprendido a lo largo de los años jugando a videojuegos, leyendo cómics y libros, visionando cine y series de televisión, y escapando de mazmorras al otro lado de la pantalla del máster. Las fuerzas del infame, siniestro y mezquino dictador, el Papa Alejo, se esforzarán para pasar el rodillo de su régimen sobre toda la población. La batalla está en marcha. Quieren aburrirnos hasta la muerte, pero prevaleceremos. Fan Hunter. Lo primero que nos encontramos son unos componentes de bastante calidad, en el que vienen 35 miniaturas, en las que vienen en esta caja. Hay que decir que no vienen pintadas, yo sí que las tengo pintadas y si sabéis pintar un poco, aunque sea decentemente, la verdad es que os van a salir bastante chulos y en mesa siempre quedan muy bien este tipo de juegos. La estética son los narizotas, que son del cómic de Fan Hunter. Si lo conocéis, pues ya sabréis un poco, y si no, pues os pueden parecer incluso horrorosas, ¿no? Pero la verdad es que son bastante chulas. Y ya veis que son la característica especial que tienen, pues es esta nariz, que les cubre prácticamente todo, ¿no? No tienen casi ni ojos, ¿no? Algunos sí que les empezaron a poner el dibujante, pero son así tipo cómic. Ya veis estos de estética así con un poco de Pulp Fiction, ya que son la resistencia y les gusta pues todo el tema del hobby. Y aquí tenéis pues las características o cómo visten, ¿no? Que ya veis que los que son un poco más frikis pues visten un poco pues de su ocio o de sus hobbies favoritos. O tendríamos los del Papa Alejo I, que son un poco los Fan Hunter, que son estas unidades, ya veis que parecen como antidisturbios, los que van a ir un poco a la caza de un poco de estos frikis, ¿no? Para que se suman en el aburrimiento. Ya veis que vienen bastantes de todo tipo y bastante chulos. Y tenemos también unos dados en los que van a venir un poco el color de cada unidad, ¿no? Pues los azules serán de los Fan Hunter y de los rebeldes serán los amarillos. Algo que me ha gustado mucho de esta cuna es que, bueno, si la levantamos, pues vienen un poco las sombras de las figuras para que sepáis luego dónde colocarlas, ¿no? Pues la verdad es que es un detalle bastante bueno y que no suele venir en todos los juegos. También vienen las anillas para colocar a las bandas si eres los rebeldes, se ponen en la base de las miniaturas. Y luego tenéis las azules, pues para el jugador que sea de los Fan Hunter. Todo bien ordenadito y en una cuna bastante chula para guardar en la caja. Y luego, como juego de Wargames que es de escaramuzas, pues tenemos el tablero, que son unas losetas de forma cuadrada, en el que vienen pues todo tipo de detalles o de guiños del mundo de friki, ¿no? Por decirlo así, entre comillas. Ya veis que viene incluso un símbolo como de Mario Bros de videojuego, el martillo de Thor, unos CDs por aquí tirados, pues un poco todo tipo de detalles de exteriores y de interiores, ¿no? Esto recuerda un poco a Cazafantasmas y pues un poco, pues ya os digo, pues esa ambientación de lo que es el juego. Y también tendríamos pues la escenografía para poner sobre estas losetas, que ya nos dirá pues cómo colocarlo en el reglamento o cuando juguemos la campaña o los escenarios, ¿no? Pues tenéis reversibles, que son de cartón. Y la verdad es que pues crea una ambientación bastante chula, ¿no? Tenéis, vienen con líneas, si os fijáis, de color amarillo o rojo como tipo semáforo, que ya lo veremos más adelante, que es un poco las coberturas, si se pueden pasar o no, dependiendo del color. La verdad es que vienen un montón de ellas y vais a tener pues escenografía de todo tipo, ¿no? Vienen desde estatuas, vehículos, ya veis, para colocar ahí de escenografía. El Papa Alejo aquí en forma de estatua y la del Alien incluso, así un poco pues para hacer esas coberturas o de terrenos difíciles que no se pueden pasar. Luego pasaríamos al mazo de cartas, ¿no? Tenéis unas de forma alargada, no vienen plastificadas, yo las he plastificado aunque se me quedan un poco más grandes porque de este tamaño no sé si hay, la verdad.
y en el que pues tenéis la resistencia que vienen con este color naranja, los personajes o unidades, hay un poco de ambas, hay personajes únicos, vienen este icono para saber aquí de los rebeldes o los fan hunter, para saber de qué bando son, e incluso vienen unas libres, pues que era un poco pues para crearte el personaje o no sé muy bien por qué vienen esas tres negras, ¿no? Y por el reverso pues ya veis que vienen los de fan hunter y en otras, y los que son personajes únicos, pues cuando ya se le quitan las heridas hay que girarlos, que se quedan rojos, y tendrán una única herida que es un poco como la resistencia que tienen. Tenemos también dos mazos en el que vienen el equipo con esta rueda dentada, y otra que es la pichurrina, que es la magia con este símbolo, ¿no? Que es la magia del juego, ¿no? Aquí nos dice el valor que debemos de sacarlo y ya vienen bastante bien explicadas cada carta los efectos que van a producir durante el juego, ¿no? Así que tenéis un montón de todo tipo, desde inmovilizar, pues bueno, ya veis que hay de todo tipo y para hacer vuestra estrategia, y si solamente lo van a utilizar un poco los psíquicos, ¿no? Y el otro mazo, pues también tenéis, son equipos, que es cuando se explora o se busca un poco en el tablero, y pues van a venir de todo tipo, ¿no? También dice lo que es, y incluso algunos tienen aquí una estrella roja que solamente se utilizan una vez y luego hay que desecharla. Otras pues las vamos a tener pues como estas zapatillas que van a influir en el movimiento o así, nos van a dar vida o nos van a influir en dados, así sucesivamente, pues de todo tipo. Y también tenemos un montón de marcadores. Esta caja no viene en el juego, os la recomiendo que la cojáis y pues para tenerlo bien ordenado todo, y son estados, ¿no? Desde exploración estos sombreros, tenéis los de marcadores de turno si son los Fire Hunter o los rebeldes estos naranjas, que ya os voy a decir como al principio lo que hay que hacer. Tenéis marcadores un poco para apuntar, de objetos, incluso puertas. Hay escenografía que os dirán habitaciones que está cerrada, se puede abrir con acciones. Y pues de todo tipo, desde pues la pichurrina, los efectos que pueden producir. Tenemos efectos de humo o de llama que van a imposibilitar el pasar por esas casillas. O cuerpo a tierra para echarnos a tierra y que no nos hagan nada. Y así, pues de todo tipo, que ya viene en el reglamento bien explicados. Os recomiendo, ya os digo, esta caja, que es de más de Oka, en concretamente esta marca, pues para guardarlos un poco y tenerlos ordenados, que cabe perfectamente en la caja. Incluso tenemos otros efectos de área, pues de ciertas armas y humo. Bien, lo primero que debemos de saber en una tarjeta de personaje es que vamos a tener unidades o personajes, ¿no? Entonces, lo primero es la facción, que los que son azules son de los Fan Hunter. Que ya veis que viene aquí el icono. En una de rebeldes pues aparecerá el icono de rebeldes. Entonces lo primero que debes de saber es, aquí nos dice arriba pues la clase o el tipo que es. Nos dice que es de conflicto urbano, la clase del personaje. Aquí tendríamos un número que simplemente es, pues si vamos a jugar a puntos y queremos organizar nuestra banda, pues ya tenemos los que vale 30 puntos, pues tener estos, ¿no? Y aquí nos dice que veis el icono de los narizotas, pues con el número 3, que significa que van 3 en esta unidad. Así que debemos de coger 3 miniaturas como esta, que van juntas, ¿no? Porque este juego va a modo de bandas y es de escaramuzas. Ya lo veremos un poco en el despliegue. De acto seguido, pues nos dice abajo habilidades universales, que va a haber una clase de habilidades que tienen, que vienen en el reglamento muy bien, pues hay bastantes, en el que tendremos que saber un poco antes lo que hace, que a veces es modificar un dado, o mueven más, o repiten, o cambian el dado del adversario. Bueno, son pequeños matices o tonterías que debemos de saber para jugar bien, ¿vale? En las armas también, pues el subfusil, lo que hace este tipo de arma, que ya lo veremos también un poco más adelante. Y aquí viene un poco una leyenda, pero que tampoco nos influye a la hora de jugar, ¿no? Y abajo, que es lo importante de las características, pues vamos a tener, como veis, la flecha, que es lo que mueve el personaje. En este juego mueven en diagonal también o ortogonal, así que podemos mover hasta 5 casillas. Aquí nos va a decir el escudo de la defensa, es decir, los dados que lanza. En este caso, pues deberemos de lanzar, como son los Fan Hunter, cogeremos los dados azules y vamos a lanzar 3 dados siempre que nos ataquen, ¿no? Y aquí nos está diciendo el resultado que debemos de sacar para que sean éxitos, ¿no? Es igual o superior. Entonces lanzaríamos, por ejemplo, y hemos hecho, he lanzado esto, y como me dice que son 4 o más, pues tendría 3 éxitos, así que tendría una buena tirada. Y aquí nos dice la herida, lo que aguanta este personaje. En el caso que tengan más y nos hacen heridas, pues tenemos esos marcadores para ir colocando encima de la carta. En el momento que nos hagan este personaje solo tiene una herida, nos lo hagan, pues debemos eliminar esa miniatura de la partida. Aquí tendríamos el ataque a distancia, que viene la pistolita dibujada, y sería lo mismo. Los dados que lanza, el primero, al principio, aquí nos está diciendo
el umbral de puntería, que es este número de aquí, que significa que debemos de sacar 3 o más, ¿vale? Siempre ese triangulito. Y aquí nos dice la distancia de ese arma, ¿no? Este arma concretamente son 2 casillas, tenemos que tener línea de visión siempre para disparar. Línea de visión es que no tengamos ningún obstáculo ni miniatura en medio. Luego tendríamos esto que es como un puño americano, en el que tendríamos el cuerpo a cuerpo, es cuando estemos las dos miniaturas pues estén adyacentes en una casilla que esté al lado. Pues lo que nos va a hacer es también el dado que lanza. Lanza ya un dado y aquí también es el resultado que debemos de sacar, 3 o más. Y por último tenemos la magia, ¿no? La magia en Fan Hunter se llama Pichurrina y lo que va a hacer es que solamente los psíquicos, los que tengan ese nombre, van a poder lanzarla, ¿no? En este caso pues nos está diciendo que la magia, pues que van a ser 2 dados, también es el primer número y necesitamos sacar un 4 o más. Ciertos personajes son únicos, como veis que nos ponen aquí, significa que no, pues muchas veces que no van pues en grupo como hemos visto en el icono que venía aquí de los otros. Entonces siempre van, se pueden juntar también a veces depende de las habilidades que tengan, se pueden juntar también a otros grupos, a bandas, pero por regla general, pues a veces son personajes que van un poco independientes. Este concretamente pues sería un personaje que ya veis que vale solo el 20 puntos y tiene ciertas habilidades que ya vienen aquí bien preparadas, pues que vamos a poder hacer como acciones, ¿no? Abajo tendrían los mismos atributos, como veis, eso no cambia. Y en este caso sería la resistencia, pues para que veáis un poco cómo sería el icono de resistencia. La preparación es muy sencilla, hay una campaña en el reglamento en el que vais a tener un montón de escenarios que vais a poder jugar y a modo de historia un poco más larga, ¿no? Incluso este juego se puede jugar en forma de escaramuzas y podéis utilizar esta cinta métrica que ya te dice un poco cómo adaptarlo, ¿no? Es bastante sencillo. Lo primero que vais a hacer es, pues el escenario que se vamos a jugar ya nos dice un poco la preparación de cómo debemos de colocarlo, el despliegue de las unidades. Las naranjas son los rebeldes y los azules pues son los fan hunters, ¿no? Te dice un poco pues la introducción de lo que debes de hacer y un poco las reglas de la disposición de las tropas y cuáles debes utilizar, ¿no? Una vez de que hayamos hecho esto, pues ya lo tendremos desplegado, ¿no? Tenemos que colocar cierta escenografía. La escenografía, como veis, viene así limitada en unas líneas. Cuando son amarillas es una cobertura ligera, pues que se puede atravesar y le va a dar, más que nada va a ser un poco de defensa para personajes, ¿no? Que añaden bonificadores. Y cuando es roja es que es impasable, no se puede pasar, ¿veis? Hay terreno difícil, bueno, esas cosas pues que simplemente sepáis que ya vienen diferenciados aquí, ¿no? Cuando son líneas negras no se puede traspasar porque son muros y vais a ver un poco por esos colores en plan semáforo. Lo que vamos a hacer es el jugador que hace de los Fan Hunter coge sus tarjetas por sus unidades, ¿no? En este caso, como hemos visto cuando os he explicado, aquí nos está diciendo que esta unidad entera, que ya veis que pone aquí, es una unidad que vienen 3 miniaturas juntas, ¿no? Por tanto tendríamos las 3 miniaturas ya representadas aquí. Y el otro es un sargento que nos está diciendo este escenario, que debemos de utilizarlo, que ya veis que no viene, es única. Aquí el sargento, cuando viene la palabra sargento, única o demás, pues solamente se debe de colocar ese personaje. Pero tiene una característica especial, ¿vale? Que eso es leer un poco lo que tiene, ¿no? Entonces, nos está diciendo que es un líder devoto, ¿no? Cuando es líder devoto, significa que no se puede separar de esta unidad, por tanto debe de ir junto con ellos. Entonces, en el juego, por cada unidad que tengamos, en este caso solo tenemos una, debemos de coger un marcador de ficha. En el caso de que tuviéramos 2 unidades o 3, deberíamos de coger una ficha por cada unidad. Y el jugador rebelde va a hacer lo mismo, ¿no? Tiene estos que parecen de Pulp Fiction, pues son los... aquí viene el nombre, los Cross Trainers. Y nos está diciendo lo mismo, como veis el simbolito nos dice que la unidad son de 3, por tanto tenemos aquí a las 3 miniaturas ya representadas. Y también tienen pues otro sargento, que es el sargento de la resistencia, y ya veis que no tiene nada, que sería, como viene sargento es único, y va a ir con ellos. Y lo único que tiene el mismo atributo, que nos dice que es un líder devoto. Entonces el líder devoto significa que va acoplado, no se puede separar nunca durante la partida de esa unidad, ¿vale? Tiene que ir con ellos. Por tanto, también vamos a coger, solamente tenemos una unidad con el sargento en el que vamos a tener un marcador. Estos marcadores nos dice el juego que debemos de meterlos en una bolsa y sacarlos porque es un poco el turno, la secuencia que vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, si estos se revuelven, la bolsa no viene en el juego, es un pequeño fallo. Entonces, al meterlos, cogéis una bolsita por ahí de cualquier cosa, de joyería o lo que sea, y lo sacáis al azar, un jugador, y pues el que saque ese es el que empieza. Hay veces en turnos que van a repetir pues el azul varias veces o el amarillo saldrá varias veces, así sucesivamente. Entonces tenemos que hacer esa estrategia un poco dependiendo del marcador que nos salga.
Una vez que hacemos eso, vamos a imaginarnos que sale el azul de los Fan Hunter, pues el jugador puede elegir mover sus unidades. Solo tiene una, pues tiene que moverla toda la unidad. Una unidad al final del turno no puede estar a más de 3 casillas de separación, ¿vale? Entonces tenéis que tener cuidado, si no es obligatoriamente utilizar una acción para unirnos a esa banda otra vez, ¿no? Así que tenemos que estar siempre unidos. Tenemos 2 acciones para utilizar por la miniatura. Entonces aquí tenemos la flecha que nos dice el movimiento, que es 5. Y podemos hacerlo incluso 2 veces, que sería correr. Tendríamos hasta 10 casillas, ¿no? Ahora, por ejemplo, el juego nos dice que debemos de recuperar este cómic, que es un ejemplar bastante valioso. Y los Fan Hunters nos lo van a impedir, ¿no? Y los rebeldes pues deben de llevárselo a su zona de despliegue. Por tanto, aquí para coger un poco la posición, vamos a imaginarnos que, como pueden mover 5, podemos mover en diagonal. Esto estáis viendo un poco el movimiento, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y lo colocamos, imaginémonos aquí. 5. Y ahora a continuación moveríamos el resto de las unidades. Acordaros que, como es una unidad, no puede estar a más de 3 al finalizar nuestro turno. Podríamos incluso mover nuevamente, que sería correr. Podemos incluso parar, hacer una acción y siempre el movimiento continuarlo, ¿vale? Nos deja el juego. 1, 2, 3, 4. Vamos a imaginarnos pues, que podemos coger unas posiciones y nos quedamos un poco pues, alrededor del cómic, ¿no? Simplemente para que veáis un poco que la acción 1 sería movimiento. Y otra de las acciones que podemos hacer con cada miniatura es las acciones que se llaman generales, ¿no? Siempre que haya un elemento de escenografía y nos coloquemos en ella, en el caso de que sea rojo, acordaos que no se puede atravesar, pues nos deja explorar lo que hay. Solamente nos deja una vez que lo haga un jugador. Esto es parte de una acción general, ¿vale? Entonces podríamos mover y luego hacer eso de acción. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues una vez de que registremos, tenemos que colocar un marcador de que esta zona ha sido explorada y ya no se puede volver a explorar por parte de ningún bando. Solo se puede una vez. ¿Qué es lo que nos permite hacer explorar? Bueno, podemos robar una carta de las que hemos visto de equipo. Por tanto, ahí es donde vamos a conseguir pues, ciertos objetos o ciertas armas para dicho personaje. Por una acción lo que podemos hacer es, al posicionarnos en la casilla donde está ese objeto, pues vamos a conseguir ese objeto mediante una acción y nos lo llevaremos, ¿no? Lo podemos poner en la carta o en la misma miniatura. A veces tienen ciertas acciones que nos dicen que somos más lentos o bueno, eso ya nos va a decir las reglas específicas de cada escenario. Hay terreno difícil en el escenario que ya nos lo especifica. Vamos a imaginarnos que las cajas nos dice que es terreno difícil. Por tanto, si un jugador atraviesa aquí, le va a costar el doble de movimiento andar por cada casilla. Es decir, si nos costaría un punto esta casilla, serían 2 puntos, así sucesivamente. También, si un jugador decide no moverse en su turno, va a tener precisión y va a tener un punto más a la hora de dar aquí del disparo, ¿vale? Entonces, digamos que se reduce en 1. Siempre que un jugador se encuentra adyacente a otro, nos dice el juego que sí, eso significa que está trabado. Por tanto, no te puedes marchar de él si tuvieras otra acción, sino que tu movimiento termina aquí. Si un jugador se quiere marchar de un entrabamiento, lo que puede hacer es, el otro jugador le puede hacer, tiene un ataque gratuito, ¿vale? Se podría librar de él en el caso de que no tenga éxito. ¿Sí? En el caso de que haya varios jugadores, pues solamente va a ser un entrabamiento y va a elegir el jugador, pues lógicamente lo hará con el que tenga atributos más fuertes. También podríamos hacer, solo los jugadores que puedan, tener la pichurrina, que es la magia, ¿vale? Entonces cuando lo hace, pues ciertos efectos en el tablero pues se van a producir con marcadores, ¿no? Lo vamos a dejar pues para que se sepan los jugadores que ha hecho cierto efecto o leyendo la carta de lo que tenga. Las cartas de pichurrina nos va a decir el escenario, pues cuando sea un psíquico, pues cuáles lleva o qué poderes tiene. Las acciones de pichurrina de magia lo que hace es, primero se hacen desafíos y en el otro jugador digamos que lo puede parar también con sus dados. El que tenga éxito es el que gana pues la magia y se producirá el efecto. Y otra de las acciones que hemos visto, pues podríamos hacer por una acción el disparo, ¿no? Lo que tenemos que tener es línea de visión, que no haya ningún objeto. O sea, aquí está trabados aquí, siempre tenemos que poder verlo. Y aquí nos está diciendo pues las casillas que debemos de tener esa arma, ¿no? Aquí son 5, pero de sobra pues ya nos llegaría para dispararle a este. En el caso de que este dispara a este, lógicamente. Lo estoy haciendo un poco con el atributo que no es, para que lo veáis. Pero vamos a imaginarnos que es este, ¿no? Que es el que le dispara. Entonces nos dice que son 3, estaría a 3 casillas, 3 o más. Y como veis lanzaría 3 dados para dispararle y acto seguido necesita sacar para éxitos 3 o más. Por tanto, vamos a coger los dados azules, que es el que dispara. Y ya veis que me ha salido 3 unos, por tanto, nada.
Hay veces, hay ciertas habilidades, no os voy a decir lo que ahora mismo todas las que son, pero tenéis que tener en cuenta las habilidades que tiene, porque muchas veces podéis cambiar cierto resultado, tirar otro dado, depende de lo que tenga. Por ejemplo, la porra eléctrica, lo que le hace, que es este jugador que tiene aquí, que tiene la porra, pues lo que hace es que le puede dejar conmocionado, y tiene este icono que le dejaría al otro personaje conmocionado, y lo que tiene que hacer es que durante el siguiente turno solamente va a tener una acción y es quitar el estado de conmoción, por tanto le reduces un poco sus acciones, ¿no? Eso vale para esos estados. Puesto de que hayan sido éxitos, vamos a imaginarnos que he sacado un 4 y un 3, un 6 y un 4, tendría 2 éxitos, pues acto seguido el otro jugador pues tiene que mirar lo que tiene de defensa, que son 3 dados, y tiene que sacar 3 o más. Por tanto, cogería 3 dados, los lanzaría y por cada éxito que tenga va a parar uno, ¿no? Este para con este veis que es un 3 que lo tiene, lo pararía con este, y por tanto no le hace ningún efecto, ¿vale? Entonces se habría librado, en el caso de que la diferencia de lo que haya hecho, pues le va a hacer las heridas. Y este es el aguante de ese personaje. Si tiene 2 éxitos y no se los consigue parar, pues tendremos que eliminar esta figura de la partida. Otra de las acciones que tendríamos sería la de cuerpo a cuerpo. Por tanto, tenemos que estar adyacentes, da igual en diagonal o ortogonal. Y una vez de que estemos allí, que estemos trabados, pues ya nos dice que debemos de lanzar del mismo modo que el disparo. Serían simplemente 2 dados y necesitamos sacar 3 o más para poder darle, ¿vale? Y el otro personaje, pues tendría en defensa lo suyo. Hay que tener en cuenta también que ciertas armas, pues por ejemplo, si esto es una espada especial, pues que ahora mismo no sé muy bien el efecto, pero suele ser pues que igual me parece que le permite repetir uno de los dados de fallado, ¿no? Entonces es bastante buena esa espada, tiene esa pequeña ventaja, que vamos a imaginarnos que sale un 2, pues podría repetirlo para tener otro éxito. Otra cosa de acciones que tiene el juego, que si no quieres manejarlo, vamos a imaginarnos que es el turno y no quiero activar absolutamente nada, ni mover, ni hacer ninguna acción, puedo utilizar simplemente para estar en estado de alerta. Cuando ponemos un marcador de estado de alerta, lo que vamos a hacer es que en el turno del oponente, cuando esté haciendo sus acciones de mover y demás, pues si lo tenemos en línea de visión vamos a poder dispararle. Al final de la ronda, pues quitaremos ese marcador. Así que nos permite, digamos, hacer una especie de matriz de tiempo real en el que vamos a poder dispararles en el turno del oponente. Y en el reglamento pues tenéis un montón de habilidades, de cada personaje va a ser un poco único y va a tener ciertas armas o que vais a poder utilizar, ¿no? Pues desde porras eléctricas, ya veis, tenéis de todo, bastones de té, incluso hay acciones como el parkour que simplemente pues vamos a evitar esa escenografía y podemos pasarla. Un montón de habilidades que a cada personaje lo va a hacer único y vais a poder hacer vuestros combos y vuestra estrategia. Un juego bastante completo, en el que ya te digo que tenéis una campaña entera aquí. Existe una expansión que ya la veremos más adelante. Y en el que vamos a jugar en el canal una partida pues para ver un poco sus mecánicas y ver qué tal es este Fan Hunter. Así que os animo a que no os lo perdáis y os suscribáis al canal, que siempre ayuda. Y así veis más partidas de este tipo de juegos. Un saludo, gente, y nos vemos en el próximo vídeo.